Estimados usuarios y estimadas usuarias, mi nombre es José Martín Bron. Esta es la clase número 36, según la cuenta que yo llevo, respecto al socialismo biológico, la anatomía social y el cuerpo social. Estas son unas clases que me estoy basando en un libro de mi autoría, dictado por Papa Dios, llamado El cuerpo social, que pude introducir de forma legal, o sea, legalizarlo, en el 2022 aproximadamente. 2020, 2022. Le quiero decir esto porque a partir de aquí, ¿sabes? Que le vengo hablando con respecto a los delitos, voy a hablar algunas cosas, o sea, la voy a leer, que para ustedes dirán que están demasiado actualizadas. O algunos pensarán, no, acabas de escribir eso debido a la actualidad que hay. No, no lo acabo de escribir. Eso tiene años escrito. Que las personas a las cuales yo les indiqué, del gobierno principalmente, algo con respecto a estos escritos, no me hicieron caso, ya es otra cosa. Es igual que ahorita, yo me esfuerzo por hacer estos videos, etcétera. Yo cumplo con eso. Si de ahí para allá no me hacen caso, ya es otra cosa, está más allá de mis poderes como individuo. Entonces vamos a continuar. Habíamos quedado un momento, pequeño paréntesis que voy a hacer. Habíamos quedado en el artículo 505, ¿verdad? Pero antes de eso les voy a mandar una tarea. Vayan buscando un lápiz y un papel. Mientras ustedes buscan ese lápiz y el papel, voy a seguir leyendo. Voy a dar tiempo para que consigan el lápiz y el papel. Ahora quedamos en el artículo 505 de algunas definiciones jurídicas referentes al delito. La aplicación de las leyes penales no se deja librada a la iniciativa o a la potestad de los particulares, salvo contadísimas excepciones. Aunque la víctima de un delito perdone a su ofensor, corresponde al poder público perseguir y juzgar al delincuente. De ahí que el derecho penal se ha considerado a justo título como una de las ramas del derecho político, ya que son públicos en definitiva los intereses tutelados y es pública la sanción, pena o medida de seguridad impuesta a quien los ataca. La calidad de ciudadano como funcionario público puede perderse por servir oficialmente al gobierno de otro país, especialmente si es hostil a la República, o admitir condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia de la Asamblea Deliberativa Nacional. O sea, cualquier funcionario público que acepte esto, condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia, puede perder la calidad de ciudadano. Ok, exceptuando los títulos o premios literarios, científicos y humanitarios que pueden aceptarse libremente. O sea, la calidad de ciudadano como funcionario público puede perderse por lo que ya le indiqué. Los derechos no desaparecen aunque el titular del mismo ignore su existencia y no haya en el propio titular de los derechos, claro, un querer orientado hacia ellos. Por lo que la ley protege al trabajador y a la trabajadora, incluso en contra de su voluntad, aun cuando no haga uso de las facultades que la ley les concede. Estas facultades, entre comillas, o sea, entre paréntesis,
Estas facultades subsisten ya que su existencia no depende de las personas que las ejerciten, que las personas las ejerciten. O sea, estimado usuario o estimado usuario, según este literal que yo coloco aquí, usted tiene derechos, así usted no los quiera tener, así usted diga que usted renuncia a esos derechos, etcétera. Porque algunas personas son coaccionadas pues, a no reclamar sus derechos. Entonces, para evitar esa coacción, o justamente a partir de esa coacción es que yo coloco esta posibilidad. Sospecho entonces que ya consiguió el lápiz y el papel. Vamos allá a la cartelera para anotar la, la tarea. La tarea no es tanto para que me la dé a mí, porque yo no estoy así en su presencia, al lado suyo, sino a un facilitador si es que esto está siendo emitido por alguna entidad o para su propio conocimiento. O sea, yo sé que no es fácil conseguir la información que yo le pido. No está a la mano así libremente. Pero no está de más tener un pequeño, aunque sea un pequeño conocimiento de eso que yo le estoy pidiendo. Le voy a pedir dos tareas principalmente. Averigüe, vamos a la cartelera, averigüe qué es o a qué se le llamó el despotismo ilustrado. ¿A qué se le llamó el despotismo ilustrado? ¿Y qué es lo que se le llama derecho positivo? ¿Por qué? Me interesa que usted conozca esto porque vamos a entrar a materia penal, a la materia de lo que son los delitos, y usted tiene que tener cierta base para entender de dónde proceden esos, esos conceptos. ¿Verdad? Vamos entonces a volver a la computadora. Vuelvo a explicar qué es el despotismo ilustrado y qué es el derecho positivo. Ya usted sabe, solamente es una hoja máximo que usted va a... Como esto es un poco amplio, vamos a conceder que sean dos hojas. Dos hojas para cada uno. Trate de no pasar de allí, de estas dos hojas, por una sola cara de cada hoja. Entonces, volvamos a la computadora. Estamos entonces hablando con respecto a qué es algunas definiciones jurídicas referentes al delito. O sea, el obligado a observar una conducta determinada no está facultado normalmente, normativamente hablando, para dejar de observarla, aun cuando de hecho falte a su deber. La violación de la norma es entonces una manifestación del libre albedrío, mas no representa el ejercicio de la libertad jurídica. ¿Qué significa esto? Que usted está obligado a aceptar una norma. Pero si usted decide no observarla, es una falta a su deber, ¿cierto? Eso no representa un ejercicio de libertad jurídica porque usted va a ser sancionado si usted no observa la norma que debe aplicar. La petición a cualquier funcionario debe formularse preferiblemente por escrito de manera pacífica y respetuosa. A través de los siglos se han registrado luchas sangrientas
para conseguir la igualdad en la personalidad que hoy nos parece a nosotros un supuesto natural. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con respecto a esto, estimado usuario y estimada usuaria. Lo que ahorita nos parece muy normal, por ejemplo, tener una casa, tener una pareja, ir al cine, ir a trabajar, acostarse a dormir, disfrutar de los fines de semana libres. Eso no era algo natural en otras épocas. No era normal, pues. Usted comía si su amo lo permitía. No existían los días libres. Eso comenzó a existir cuando comenzó a ver el cristianismo. Que a partir de ese concepto de que el sábado era un día de resurrección, entonces el día del Señor, por eso le llaman Dominis, el domingo. Día domingo viene de Dominis, del Señor, día del Señor. Acuérdense que todo es una evolución y una transformación. No existían los días libres. Se trabajaba todo el día, todos los días. Y existían los siervos y los señores. Después, a partir que comenzó a existir en los señores feudales de la época del Renacimiento, ¿verdad?, que comenzaban a prevalecer los comerciantes sobre los señores feudales, es cuando comienza la famosa burguesía. La burguesía viene de burgués. El burgués eran los comerciantes, o los burgueses, mejor dicho, eran los comerciantes que comenzaron a agrupar a los artesanos, que los artesanos eran siervos prácticamente. Y en sus días, en sus momentos libres, elaboraban cualquier tipo de trabajo. Después se especializaron, incluso existían gremios de artesanos, calles de artesanos. Por ejemplo, los artesanos del calzado, los artesanos del textil, los artesanos, y de ahí que comenzó a hacerse eso fuerte, porque comenzó a declinar el señor feudal. O sea que no es normal, entre comillas, todo aquello con lo cual disfrutamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Sus prestaciones sociales, incluso su sueldo, su horario de trabajo, todo eso fue a partir de luchas sangrientas. El 1 de mayo, que hubo una matazón de gente, yo incluso aquí en este libro, en este escrito, pues he puesto algunas cositas de las personas esas que mataron en Chicago, el 1 de mayo. Esa lucha comenzó porque se quería bajar la cantidad de horario de trabajo. Las personas trabajaban hasta 16 horas diarias. O sea, medio iba para tu casa, medio dormías y te volvías para atrás, para la fábrica. De 16, a partir de lucha sangrienta, bajaron a 12 el horario. Después, a partir de lucha sangrienta, bajaron a 8 el horario. 8 horas me refiero. ¿Y cuánto no cuesta para que el obrero que se siente obligado con el patrón no trabaje más de 8 horas? Incluso una de mis propuestas es que solamente se trabaja en 6 horas. Pero ya ese es otro tema. Cuando usted vea lo que le acabo de mandar a estudiar con respecto al derecho positivo, más o menos comenzará a entender. Vamos a seguir. La sanción preliminar o premiar o derecho premiar como el efecto jurídico de un acto tendente a compensar la voluntad sería una de probable mutilación presentar el derecho como implicando exclusivamente el modo de retribución que damos a la pena. La esencia del derecho implica la retribución, pero esta puede ser no solo el castigo, sino también la recompensa. Y la historia del derecho positivo no sería completa si no existiera también el elogio, el galardón, el ascenso, el aumento del sueldo, la condecoración, las pensiones graciales
Graciales significa que son a través de una gracia, pues. Una cosa graciosa. No es que sea graciosa de chistosa, sino que sea gratuita. Las primas económicas, las exoneraciones o los homenajes. Vamos a explicar un poquito este literal. Habla de la sanción premial. ¿Cómo es eso? No puede ser una sanción si me está dando un premio. Sí, en el derecho hay cosas que son como contradictorias. ¿Cuántas veces a usted, estimado usuario o estimada usuaria, se le ha dado un premio de forma pública? Vean ustedes que en psicología se le llama reforzamiento de la conducta a una forma de actuar cuando se le quiere condicionar en un procedimiento. Vamos a hacer un ejemplo. Como se entrena una foca, se le hace saltar en el agua y después se le da un pescadito. Se le hace hacer un movimiento y se le da un pescadito. Bueno, esa es una forma de refuerzo de la conducta a través del premio. Pero en nuestra cultura latinoamericana, normalmente estamos acostumbrados al contrario, a castigar las conductas, a maltratar a las personas, a regañar, a pegar, a golpear, a amenazar. ¿Y qué hacemos con eso? Estamos reforzando una conducta negativa. Parece que debería tener un efecto contrario, pero no, se refuerza lo negativo. Porque ese es como un premio. Me porto mal, me regañaste, me siento premiado, ok, me vuelvo a portar peor. Entonces, la idea es, eso lo han asumido más que todos los de la empresa privada, que dan muchos premios para incentivar lo que se llama la cultura corporativa. Más que todo eso son de los extranjeros, los gringos, los europeos. Pero los latinoamericanos tenemos la cultura contraria. Premiamos a través de sanciones. Vamos a hacer un ejemplo para que me entienda mejor. Los famosos McDonald's, que tienen uno de los peores sueldos que hay. Ok. ¿Por qué la gente trabaja ahí? Porque se les premia, se le da una medallita, se le da esto, se le dan, se hace reconocimiento que si el cumpleaños. O sea, a cada momento se le está reforzando una conducta y se le está premiando y las personas se sienten bien, pues. La autoestima es importante. Vamos a seguir. Nadie puede ser juez en causa ajena, en causa propia, ni hacerse justicia por sí mismo. Los contratantes tendrán que ocurrir ante las autoridades competentes para que éstas, aplicando el derecho al caso concreto, definan la situación jurídica incierta o controvertida y si ello resulta necesario, hagan efectivos los derechos y obligaciones judicialmente declaradas. En caso de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, 5 sentencias en un mismo sentido, no interrumpidas por otra en contrario, forman jurisprudencia. Si han sido aprobadas cuando menos por 4 de los miembros de la propia sala. El silencio, la oscuridad o insuficiencia de la ley no autoriza a los jueces para dejar de resolver una controversia. ¿Qué es lo que quiere decir este pedacito, verdad? Significa que si en una sala de un tribunal supremo se ventila un caso, aunque no tenga precedentes, ese caso comienza a ser un precedente para casos parecidos. Y como han habido tantos casos, hay muchos casos que hacen precedentes. Igual que habla de que si el silencio o oscuridad o insuficiencia de una ley, lo que se llaman los huecos jurídicos, pues, los puntos ciegos de la ley, no significa que no se vaya a autorizar a un juez para resolver eso. O sea, sigue resolviéndolo y si es necesario, sienta un precedente con ese caso. Vamos a seguir. Si la expresión es oscura o incompleta, el silencio insuficiente de los textos legales
debe interpretarse según los principios generales del derecho. Se dice que, por principios generales del derecho, no debe entenderse la tradición de los tribunales, que en último análisis no es sino un conjunto de prácticas o costumbres sin fuerza de ley, ni las doctrinas de los jurisconsultos, que tampoco tienen fuerza de ley, ni las opiniones personales del juez. Entonces, ¿qué son estos principios generales del derecho? Son los que están basados en la filosofía política, en el derecho positivo, como es lo que les acabo de decir. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicten el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Ninguno de los jueces venezolanos no están jurídicamente obligados a observar las leyes extranjeras, ni los mandatos de ningún país, institución o potencia extranjera. Esto lo metí ahí como una pullita en el zapato para quien quiera cambiar esto, ¿eh? De la clasificación de los delitos. Con respecto de los delitos que puedan cometer tanto las personas jurídicas como las personas naturales, así como también las máquinas, los animales y organismos nacionales e internacionales, estos delitos. Ahora, vamos a poner aquí un pequeño paréntesis. Estimado usuario y estimada usuaria, usted me dirá que yo estoy ya tostado completamente de la cabeza, porque coloco aquí que hay delitos que pueden cometer máquinas, hay delitos que pueden cometer animales, hay delitos que pueden cometer organismos nacionales e internacionales. Pero si usted profundiza un poco, verá que con la inteligencia artificial, y esto yo lo expliqué lo coloqué antes de que hubiera este boom de la famosa inteligencia artificial. Estas máquinas manejadas por inteligencia artificial pueden cometer delitos. ¿Quién dice que no? Yo programo un robot para que dispare un arma y eso va a disparar el arma. Es así de fácil. Programo un animal para que cometa, por ejemplo, un suicidio estilo kamikaze. Le amarro unas bombas y le digo que se dirija a un sitio y él va a ir para allá. Son ejemplos, ¿eh? ¿Quién dice que los organismos internacionales no cometen delitos? ¿Cuántas transnacionales no hacen asesinatos corporativos, espionajes corporativos? Y lo que le está pasando ahorita con las comunicaciones, ¿verdad? En manos de una banda que supuestamente son una secta satánica. Usted me dirá que yo estoy hablando tontería. Bueno, averigüe. Averigüe lo que es la iglesia satánica en Estados Unidos. Ahí están la mayoría de las personas que son millonarios en esa iglesia. Vamos a dejarlo ahí en punto suspensivo. Vamos a seguir. Entonces estos delitos se clasifican en razón de su gravedad, en razón del elemento subjetivo que lo acompaña y en razón del modo de ejecución. La conjunción de estos tres elementos se tomará en cuenta jurídicamente junto con las circunstancias que lo acompañan, para saber si un delito es de naturaleza en grado de falta, transgresión, leve, mediano, grave o gravísimo, y en consecuencia administrar justicia. En razón de su gravedad, el delito se clasifica en crímenes, delitos y contravenciones. Los delitos de crímenes son infracciones graves que se reprimen con penas aflictivas, o sea, con cárcel. Los delitos comunes se reprimen con pena correccional, o sea, también con cárcel opcional. Los delitos de contravenciones se reprimen con pena de policía. En razón del elemento subjetivo que acompañan al delito, este puede ser doloso o culposo. Los delitos dolosos se caracterizan por la intención delictuosa que presidió su ejecución. O sea, que tuvo intención, puede cometer.
y los delitos culposos son los que se cometen por imprudencia o negligencia. En razón del modo de ejecución se clasifican en delito de acción y en delito de omisión. Los delitos de acción son los que se producen como consecuencia de un hecho positivo del autor o de la autora. La mayoría de los delitos penales son delitos de acción. Los delitos de omisión son aquellos que se materializan generalmente por la no observancia de determinada obligación, como por ejemplo el abandono de persona, la no comparecencia de un testigo a declarar y otros. Los delitos de tentativa es un delito imperfecto o delito frustrado, entendiendo que la tentativa es la ejecución incompleta de un delito. La punibilidad de la tentativa se funda de un lado en la voluntad criminal, que se da igual que en el delito consumado, y de otra parte en el peligro en que ha estado en un momento concreto la persona o el bien jurídico que se atacaba, así como en la alarma o daño social que ocasiona. La tentativa, el delito en tentativa es un delito inidóneo. Sirve de índice para declarar la peligrosidad del agente, por lo que cuando se habla aquí de agente es el que acciona, ¿verdad? El accionante. Por lo que se puede castigar el caso de medios inidóneos o castigar el caso de tentativa con medios, aquí falta una I, medios no absolutamente inidóneos, pudiéndose dejar impune por causa de la inexistencia del objeto, proclamar la impunidad con excepciones o declarar la impunidad cuando no dimana peligro. Está un poco enredado esto, pero vamos a poner un ejemplo. Usted tiene la tentativa de hacer un desastre natural con, vamos a suponer, rompiendo un tubo matriz de agua potable. Un tubo ancho, pues grueso. Quiere romper las llaves, las bombas, lo que usted quiera. Pero un medio inidóneo sería que usted vaya con un bate. Va a darle batazo a esa cosa. Tiene la tentativa, pero el medio con que quiere hacerlo no es el idóneo, el ideal. Ahora, suponga usted que sí, va ahí con una llave, que llaman una llave inglesa y una mandarria. Ok, ese es un medio idóneo. Pero en el camino, como en el otro caso que estamos hablando, te va en un vehículo y el vehículo se daña. Se le consigue con esa herramienta, mira, ¿qué ibas a hacer con eso? Y se le consigue un sitio despoblado donde nada más está esa tubería y donde no hay más nada por ahí sino usted y la tubería. Se puede sospechar que usted va a hacer un saboteo, ¿verdad? Hay una sospecha fuerte. Entonces se le puede juzgar o declarar impune o declarar medio impune, que eso no existe, etcétera. Es para que me entienda más o menos el ejemplo de este pequeño detalle aquí. O sea, cuando yo coloco estas cosas es para que el juez tenga lo que se llama elementos de convicción suficiente y un margen de maniobra. Cómo maniobrar, cómo manipular esos indicios. Si no se le deja suficiente margen de maniobra es cuando comienzan los verdaderos peligros de impunidad. Impunidad total, pues. Por lo menos usted puede quedar bajo sospecha, ¿va? Ok, vete para tu casa, pero queda bajo sospecha. No tienes derecho a irte de la ciudad, no tienes derecho a salir del país, etcétera. Mientras sigan las averiguaciones, etcétera. Vamos a seguir. El derecho consumado es cuando el delito objetivamente se perfecciona, cuando el delincuente realizó la lesión jurídica que resolvió ejecutar su voluntad. Se considerará consumado un delito cuando el acto querido por el agente se ha producido en su totalidad, de acuerdo con los medios empleados para su ejecución. Ok, vamos a descansar un momento para continuar.